en ascuas, pero hasta el vértice del momento en que tengamos que decir la verdad. Un saludo, estimados hermanos. Espero que se encuentren bien. Bueno, hoy, antes de ir a mis haberes de negocio y demás, etcétera, pues decidí hacer este video porque hoy no iba a hacer video. Estoy un poquito ocupado, bastante. Entonces, pero Juan J. Power, el webmaster de los medios de comunicación de tanto religiosos como de los medios de prensa que yo dirijo, me sugirió que hablara de mi primera enganga, un salabanda cruzado con 7 rayos. Y es una ganga histórica, ya se ha convertido en una ganga histórica. Esa ganga, incluso Ecurec, que es la enciclopedia de Cuba, la expuso en un editorial hablando de las cuestiones relacionadas vinculadas a las liturgias congas, Palo Mayombe y demás, etcétera. No sé si él a lo mejor pondrá las imágenes por ahí de esa publicación de Ecurec allá en la isla. Y claro está que uno siempre se siente orgulloso de eso porque dice, bueno, por lo menos existe un reconocimiento de alguien. Aunque hay muchos que reconocen la enganga, hasta sus ahijados, las personas que fueron ahí pactadas ahí. Hasta el año 2001 hubieron 7.771 personas pactadas en esa enganga. Y de desprendimiento de ella yo creo que hay 5.000 y pico, no recuerdo bien cuántos fueron los desprendimientos de esa enganga, que es lo que le llaman tradicionalmente gajos. Pero les hablaré un poquito de esa enganga, no tanto. Bueno, pues en el año 1975 yo monté esa enganga. Fue la famosa ganga controversial que trajo el disgusto y la guerra entre la casa de Tiemblatierra, Oriyumba, allá en San Francisco de Paula, de mi padrino Juan Mestri, y sus séquitos de más allegados, conmigo y con mi clan, vamos a decirle así. Y precisamente porque por el fenómeno de la libreta azul que ya yo he contado en videos anteriores, pues, y orientaciones de un enfumbe que yo tengo, un espíritu que forma parte de mi cuadro espiritual, que es el gangulero horrible, le llaman Lucas. Él es un descendiente de jamaiquinos. Él nació en Cuba, pero es descendiente de jamaiquinos. Y sacando yo la cuenta de, según las historias de Lucas, él fue asesinado a traición unas cuantas
décadas antes de que por primera vez él llegara y tomara posesión espiritual de mi cuerpo, o sea, lo que llaman montar y venir a trabajar, que ese era el espíritu principal que tenía que ver con todo lo que eran los engandos, las engangas, los inquisas, palomontes y todo, porque el espíritu principal guía, que es el que me ha estado guiando toda la vida, es Esteban I, que era un sacerdote católico. Entonces, bueno, fue papa hasta el año 257 y fue asesinado también. Es decir, que Lucas fue asesinado y el Papa Esteban I fue también asesinado por los pretorianos de César en una conspiración en su contra por parte de los cardenales africanos. Porque él como papa se negó a que hubiera corrupción en la iglesia. Ahí está la historia, ustedes busquen la historia de Esteban I. Que, señores, les aseguro que yo hasta hace 2 o 3 años yo ni sabía eso. Yo sabía que el guía espiritual mío principal era un sacerdote católico, que todo el mundo lo veía, pero yo ni me imaginaba que se trataba de Esteban I. Esa revelación, eso me lo reveló él hace 2 o 3 años exactamente. Y yo, claro, busqué inmediatamente información y empecé a documentarme sobre él para saber bien quién era ese papa. Los demás, entonces Lucas, usted sabe, un gangulero horrible. Entonces era una combinación entre cuestiones eclesiásticas, cristianas y mayomberos y brujos horribles, como en el caso de Lucas. Entonces, las orientaciones de Lucas, que simplemente lo que podía era darme orientaciones, pero no precisamente los espíritus, son tan fáciles para entregar lo que se llama un secreto. Pero yo lo recibí también de Lucas. Pero cuando estamos hablando de los secretos de una enganga y los que me reveló Lucas, estamos hablando de secretos de engangas, que son las que pueden nominarse o considerarse como gangas antillanas, criollas, fundamentadas en un país isleño o americano, que no es la misma tierra ni la misma flora que es en el África. Entonces, entre la combinación de los conocimientos de él y de la libreta azul, pues eso trajo por consecuencia que yo lograra asociar y combinar lo que es la liturgia conga o africana con la antillana y creara el fundamento poderosísimo que fue aquella primera enganga. Bien. Cuando yo fundé o monté esa enganga por primera vez, no tenía la potencia que obtuvo o tenía ya en la segunda etapa de su segundo montaje, que fue en el año 1983. Ahora, ¿por qué? Porque cuando yo me fui de Cuba en el año 1980 a los Estados Unidos, no me podía llevar mi enganga. Entonces, ya yo tenía jurado en el año 1980, no recuerdo cuánto, pero creo que eran 400 y pico ahijados allá en el Cotorro. Eran de varias partes de Cuba, pero donde yo juraba a las personas era en el Cotorro, en el reparto de lotería. Ahí en la calle Tercera del reparto de lotería. Ahora no me acuerdo el número de la casa, pero no me acuerdo. Bien. Entonces, yo monté ese fundamento
Y cuando me fui de Cuba, pues se lo dejé custodiando al que en ese momento ejercía como mi consejero principal, que era un ahijado mío de apellido Cuello. El Baco Fula en ese momento del Munanzó era un ahijado mío, de los primeros que fueron jurados, que vive en el Cotorro, creo que vive todavía en el Cotorro, que se llama Bernardo Madruga. Porque había uno mayor que él, Hugo Mora, pero él no lo asignaron como Baco Fula. Yo hago lo que los espíritus digan. El primer ahijado que yo juré, la primera persona que yo juré en Palomonte fue ahora no me acuerdo, creo, no me acuerdo si fue a Cuello, el viejo, o si fue a Hugo Mora, o fue uno de los dos, ahora no me acuerdo bien. Pasado tantos años, que es horrible eso, estamos hablando, imagínense usted, qué sé yo, 50 años ya. Bueno, y ese enganga quedó en custodia de Cuello. Bueno, resulta ser que entonces en el año 1982, creo que fue en el 82, un pastor de la Iglesia Cristiana Evangelista que me conoce a mí desde muchacho. Él era joven cuando aquello, pero yo era un niño, un muchacho prácticamente. Él era ya pastor. Se encargó de hablar con Cuello y Cuello le entregó el secreto de la enganga. Y lo único que dejó allí fue el caldero, la enganga, la alegoría y todas las cosas que vienen allí, pero el secreto lo levantó y él lo guardó, y creo que lo mantuvo guardado durante un año. Porque él iba a viajar a los Estados Unidos. Y la pretensión era entregármela. Entonces, en el año 1983, yo comencé a fundamentar el engando y fundamenté la enganga y la trabajé, la monté y la dejé con el espacio abierto todavía para donde se iba a montar el secreto. Pero ya estaba en el proceso todo que tiene que llevar una enganga, de enterramiento, todas las cosas y todo, y después el montaje que se tenía que llevar a cabo. Porque yo había montado un fundamento en el año 1980, criollo, no con la potencia de esa, y fue en Puerto Rico. Ese fundamento que yo monté en Puerto Rico, basado en mi conocimiento y todo como tenía que ser montado, pues yo juré personas en Puerto Rico entre el año 1980 al 82, unas cuantas personas ahí. Y como yo me tenía que ir de Puerto Rico, porque ya que tenía que irme para Puerto Rico por cuestiones de conveniencia y trasladarme a California, pues ese enganga yo hice una ceremonia, hice unas cosas que tenía que hacer, la desarmé y le di camino al enganga. Pero cogí el secreto de ese enganga, que era muy pequeño, parecido, es como un muñanga. Pues acuérdense que en Cuba se acostumbraba a montar los secretos dentro de los muñangas. Y eso yo no iba a tener problema trasladarlo, entonces me llevé el muñanga a California en el año 1983 y monté otro fundamento con el secreto, con el muñanga. Y ahí van, y en California tenía montado el fundamento, y monté el fundamento, pero
No, yo no recuerdo que yo haya jurado a alguien en California. No, yo creo que no. Y entonces en el año 1984, por ahí por mayo, por ahí me trasladé de California a vivir a Nueva York, en Woodside, en Nueva York, Queens. Y a los 2 meses, un mes y pico, pues fui a New Jersey, pero yo me llevé el Encanto, me llevé el Inquisa, de allá porque ya yo fui por carretera, no fue por carretera. Y entonces cuando me establecí en New Jersey, monté ahí ya todos los hierros, y yo no quería trabajar la religión, pero una amiga mía, no la voy a nombrar tampoco porque no tengo autorización de ella para eso, me embulló a que trabajara la religión porque ella era santera y no trabaja porque tú sabes que se hace cuando. Y entonces comencé a jurar personas allí en New Jersey. Y la primera persona que yo juré en New Jersey, que ella me lo presentó y yo lo juré, estaba acabado de llegar de Cuba y era un cantante muy famoso cubano, un salsero, no voy a decir su nombre tampoco. Y ahí juré unas cuantas gente, americanos y cosas y eso, pero en el año 1985, el 2 de febrero, ya yo no resistía más el clima, allá por el frío y la cosa y todo, y como yo soy asmático, pues me estaba asfixiando ahí, no, pues ya casi no podía respirar. Era nada más, de ahí morirme ya era un paso, porque el frío me afectaba mucho los bronquios. Y vine a parar a Miami. 1985, enero, febrero, 1985. Y entonces, ya como a mediados por ahí del 85, pues vino el pastor de visita. Y dije anteriormente que él lo había guardado como un año, no era un año, se metió una pila de tiempo con eso guardado. Mira qué pastor es, persona muy decente, un religioso de verdad original, predicador de la palabra de Jesús. Claro está, Montoya, ¿tú crees en Jesucristo? Oh, número 1, es un profeta. Son uno de los grandes profetas mandados aquí a la tierra. Claro está, la iglesia cristiana lo considera otra cosa, pero para mí es uno de los grandes profetas que tenía comunicación directa con Dios. Señores, pues ese pastor me trajo los caracoles, las piedras y demás, etcétera, de la hocha. Mitad de una libretita ahí que ya no se sabe si es una libreta o si es un basurero. Y yo no la quiero reemplazar ni la quiero nada porque está todo desmondingado. Entonces, ahí monté el Encanto ya con el secreto, era ya el secreto de Cuba y todos los hierros y todas las cosas. Entonces hay una parte de personas que fueron juradas en la enganga que yo monté aquí primaria, y a partir que monté esa enganga en el 85 que tenía el secreto de Cuba, pues el resto hasta el año 2001 fueron jurados en esa enganga que está ahí. Es una enganga que les aseguro que es mortal, es horrible. Esa enganga es horrible. Que Dios solo fin hará por los Dumares, lo bendiga a usted y a toda su familia. Hey!